Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en ese espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. Basados en el artículo del doctor Gene Veit, El origen de los pesebres de Navidad, en inglés, The Origin of Nativity Scenes, traducido por el pastor Daniel Pfaffenzeller, a raíz de mi solicitud, compartiré quién fue el que creó esta tradición y cómo pasamos a tener pesebres en nuestras casas, plazas públicas e iglesias. Así que, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para proclamar para ti. Un elemento fijo de la decoración navideña es el pesebre. Las figuras de María, José y el niño Jesús, además de los pastores, los reyes magos y una pequeña colección de animales. Puede tratarse de figuras o representaciones en vivo con seres humanos y animales reales, de elaboradas estatuas o de recortes bidimensionales o de figuritas. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proceden los belenes y la costumbre de exhibirlos? Lo cuenta un artículo de la profesora de historia de Georgetown, Vanessa Corcoran, titulado Cómo San Francisco creó el pesebre con un suceso milagroso en 1223, en inglés, How St. Francis Created the Nativity Scene with a Miracles Event in 1223. Dice que los pesebres fueron una invención de San Francisco de Asís. En 1223, dice, el fraile populista pidió al Papa Honorio III que le permitiera hacer algo para encender la devoción al nacimiento de Cristo. Preparó un pesebre, puso heno en él, consiguió un buey y un asno vivos y luego puso un muñeco en el pesebre para representar al niño Jesús. Otro artículo sobre el tema escrito por Gretchen Fields, titulado La historia de San Francisco de Asís y el primer pesebre contado por San Buenaventura, en inglés, The Story of St. Francis of Assisi and the First Nativity Scene as told by Saint Bonaventure. Cita que le dijo a un amigo: quiero hacer algo que recuerde a ese niño que nació en Belén, para ver con los ojos las incomodidades de su infancia, cómo yacía en el pesebre y cómo el buey y el asno estaban a su lado. El artículo añade que Francisco montó la escena en una cueva donde celebró un culto especial. La profesora Corcoran dice que la información de la vida de San Francisco de Asís contada por San Buenaventura procede. Así que veamos lo que Gretchen Fields tiene más para decirnos. Sucedió en el tercer año antes de su muerte, que para estimular a los habitantes de Grecia a conmemorar la natividad o nacimiento del niño Jesús con gran devoción, San Francisco determinó celebrarla con toda la solemnidad posible, y para que no se le acusara de ligereza o novedad, pidió y obtuvo el permiso del soberano pontífice. Entonces, preparó un pesebre y llevó heno, un buey y un asno al lugar señalado. Los hermanos fueron convocados
El pueblo se acercó rápidamente, el bosque resonó con sus voces y aquella venerable noche se hizo gloriosa con muchas luces brillantes y sonoros salmos de alabanza. El hombre de Dios, San Francisco, estaba ante el pesebre, lleno de devoción y piedad. Bañado en lágrimas y radiante de alegría, el Santo Evangelio fue cantado por Francisco, el levita de Cristo. Luego predicó al pueblo en torno a la natividad del pobre rey. Y no pudiendo pronunciar su nombre por la ternura de su amor, lo llamó el niño de Belén. El impacto sensacional de esta obra de arte cristiana fue magnificado por la piedad popular de la época. Los observadores afirmaban haber oído llorar al muñeco de Cristo. Esto fue antes de la versión del canto o de la escena allá en el pesebre, con su No llora el niño, que es el tema de la música de fondo de este video. En poco tiempo, todas las iglesias de Italia colocaban pesebres. Al principio se trataba de representaciones vivas, pero luego se utilizaban estatuas artificiales que hacían cada vez más elaboradas, con figuras ricamente vestidas que ahora incluían pastores y reyes magos. Se utilizaron muchos estilos y materiales diferentes, a menudo reflejando regiones y culturas particulares, y comenzaron a utilizarse no solo en la iglesia, sino también en forma de pequeñas figuras en los hogares. El original de San Francisco era una interesante combinación de lo vivo y lo artificial, con una efigie o figura de un bebé y animales vivos. Sin duda, la Natividad de Cristo, con María y José y los animales, eran elementos básicos de la iconografía cristiana, que se remontaban al arte funerario de la iglesia primitiva y continuaban con los iconos bidimensionales de la iglesia ortodoxa. Y esto se convirtió en un tema enormemente popular en el arte del Renacimiento. Los pesebres comenzaron siendo objetos de devoción católica romana, pero en el siglo XIX los protestantes también los aceptaron en su mayoría. En una época los católicos tenían pesebres, mientras que los protestantes tenían árboles de Navidad. Probablemente porque se pensaba, con razón o sin ella, que Lutero los había introducido. Pero en el artículo titulado Defensa Luterana, en inglés Lutheran Defense, dice algo diferente acerca de los pesebres y crucifijos. Ahora, las figuras de María, José, el niño y compañía se erigen en las plazas de los pueblos, se incluye a Papá Noel y a los renos y símbolos de otras religiones. Y muchos de los no cristianos e incluso algunos cristianos presentan demandas contra ellos. En eso, los no cristianos y algunos cristianos estarían de acuerdo con los puritanos, que también se oponían totalmente a estos, por considerarlos ídolos, aunque no estoy seguro de a qué falso Dios hacen adorar a la gente. Los pesebres empezaron con San Francisco, pero fueron siendo integrados natural y gradualmente en nuestras vidas, al punto que pasaron a ser parte de la cultura de muchos países e incluso un símbolo de la Navidad. Sin embargo, es menester decir que la Navidad trata de la encarnación, de que Dios ya no es meramente espiritual y mucho menos una abstención intelectual. Más bien, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 14. Es decir, se hizo físico, tangible y material.
Ver un Belén con su heno y sus animales, sus pastores ordinarios y sus magos regios, nos recuerda la tangibilidad y la historicidad de Jesucristo, que vino por cada uno de nosotros. También nos hace recordar que la historia de la salvación es real y fue revelada para toda la humanidad. ¿Le gustó de ese video? Entonces, deja un me gusta, compártalo en sus redes sociales y con sus amigos. Suscríbete al canal también clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Y deja un comentario, pues todos ellos son tomados en cuenta. Tenga una feliz y bendecida Navidad y hasta el próximo video. Chao.